Para poder cubrir esta fundación, doña Juana de Carvajal, quien es la que hace posible esta fundación, dejó a la cofradía la administración de los censos impuestos sobre la renta y algunas haciendas del proyecto de San Pablo y sobre las casas y haciendas que tenía ella, valorado con un principal de 20.000 pesos. Entonces, vemos que la fundación tenía un principal bastante importante y que esto haría que la cofradía no tuviera problemas para dotar año a año esta beca de 3.000 y pico pesos y de casi 400 pesos para 3 personas, ¿no? Por ejemplo, y una de las cosas que podía tener la cofradía era que, si bien se sorteaban cada año las becas las dotes, estas no eran entregadas en el momento que debía de ser, y casi nunca se completaba el otorgamiento de la dote. Entonces hay muchos pleitos que hablan sobre el otorgamiento de la dote, el reembolso de la dote a la cofradía, porque un punto importante de las cofradías es de que para que la persona pueda gozar del principal de esta dote, tenía que entrar o de monja o casarse, pero si moría el marido, si moría, por ejemplo, el monasterio tenía que retornarlo, o el esposo, en este caso, tendría que retornar la dote a la cofradía. Entonces, finalmente, la cofradía tenía cuentas que podían ser saldadas a favor si morían estas doncellas. Había doncellas que morían y nunca recibían la dote, o había mujeres que también se casaban y tampoco recibían la dote. Entonces, estos eran pleitos casi que siempre se van a encontrar en los archivos o en los proyectos que tienen las cofradías. La elección de las doncellas tenía cierta peculiaridad en cada cofradía. En algunas solo se reunían en cabildo y en otras en la fiesta de la advocación. En la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de San Francisco, las doncellas beneficiadas acudían el día de la celebración de la Virgen, acompañando la procesión en un lugar especial. Cito, para así mostrar cuántas eran dotadas para monjas y cuántas otras para matrimonio. Las monjas iban vestidas con el hábito del convento, y las que iban a casarse iban vestidas con un hábito blanco. Y así eran identificadas dentro de la procesión que acompañaba a la Virgen, y se sabía quiénes eran las que habían sido sorteadas y beneficiadas. En la cofradía, por ejemplo, de Nuestra Señora de la Soledad, que también era de españoles y de San Francisco, se realizaba cabildo para sacar la suerte de las hijas de los hermanos 24 y de las hermanas de la esclavitud de dicha cofradía. Cuando hablaba en la primera conferencia sobre el papel de las mujeres, en Lima también hay un punto importante, porque las mujeres, si bien no están al frente de cofradías, están al frente de esclavitudes propias, anexas a estas cofradías, ¿no? Como en la del Rosario y la de la Soledad. Y hay mayoralas, y se nota en todos los estratos, tanto de españoles, negros e indios. Y para seguir con este ejemplo, el de la Soledad, estando todas reunidas las doncellas, el padre vicario iba sacando en un cántaro de plata cada una de las peticiones de la hija de un hermano 24. Y se elegía, por un lado, en un cántaro todas las hijas de los hermanos 24 y en otro cántaro las hijas de las hermanas de esclavitud. Entonces, se sacaba una suerte para una de 24 y dos para las hermanas u otros hermanos de esclavitud. Y se dotaba cada una con 500 pesos, y dice aquí, cada una con 500 pesos de dote que se les dará cuando llevasen testimonio de haberse casado o entrado en religión, nunca antes. Siempre se daba la dote cuando se certificaba con papel. Al tener un gran número de hermanos y hermanas de las cofradías no se daban abasto para dotar a todas, frente a lo cual se buscaba información para conocer el estado de las doncellas, para que de esta manera se pudiera tener acceso a las más necesitadas. Por ejemplo, en la cofradía de Aránzazu, que es la que nosotros el día de hoy estamos celebrando, las doncellas dotadas tenían que ser descendientes de los bajos, además de huérfanas, pobres e hijas de hermanos 24, pudiendo acceder, cito, las hijas y parientas más cercanas de los que fueron o hayan sido bienhechones de las cofradías. O sea, daba un dato importante, lo que les decía más o menos lo que pasaba también con la calidad, con el hospital, ¿no? Había mucha gente que quería ser dotada y se tenía que buscar a la más necesitada, y entre la búsqueda de la más necesitada, pues tenía que hacer selección. Para apurarme un poco, voy a pasar a la parte que nos interesa, que es la parte de la cofradía de Aránzazu, que está un poco más explicada, pero que lo pongo como un ejemplo de cofradía regional y asistencial a sus paisanos. Y un poco lo que estamos en el artículo es un resumen de cuál era el objetivo o cuál era la orientación de la cofradía a través de su constitución. De los colectivos regionales peninsulares que se asentaron en la ciudad de Lima, los vascos navarros fueron los más destacados. Y es a través de la cofradía
de Aránzazu que podemos dar cuenta de la preocupación por la asistencia espiritual de sus paisanos. La cofradía congregó a los naturales y descendientes, y cito, según la Constitución, del señorío de Vizcaya, Guipúzcoa, provincias de Álava, Laredo, Castro de Villares, Santander y San Vicente de Barquera, que serían las provincias propias de esta zona, asentándose en una capilla propia de la iglesia de San Francisco en 1612. El objetivo principal de esta fundación era, y cito, ejercitar entre sí y con los de su nación obras de misericordia y caridad cristiana, así en vida como en la muerte. Podrían apuntarse a la cofradía con hermanos mayores o 24, cito, los descendientes por vía de varón noble y limpio de conocido nacimiento y opinión. Es decir, solamente tomaban como hermano mayor a los descendientes de la rama del padre, más no de la madre. Se enfatizaba que no podían inscribirse en la cofradía ni enterrarse en sus bóvedas personas sospechosas de ser penitenciados por el Santo Oficio, ni casados, y esto es importante porque podría ser un vasco que haya sido casado, no eran aceptados si se casaban con indias, mulatas o negras o que tengan un oficio infame. Las averiguaciones y exámenes correspondientes a los candidatos corrían por el mayordomo de la cofradía, quien averiguaba en la ciudad la vida de los candidatos. El contar con una capilla propia y bóvedas permitía que sus hermanos puedan tener un lugar donde ejercer el culto y descansar el cuerpo. Este beneficio alcanzaba a las viudas de los hermanos y a los hijos legítimos y naturales de estos. En cuanto a las viudas, si éstas se casaban con otras personas que no fueran hermanos de la congregación, perdían el derecho a ser enterradas en la bóveda. Una acotación sobre los hijos naturales: estos no podían ser de madre india, negra o mulata. Punto importante es que no se podían realizar entierros particulares, sino que todos los hermanos gozaban de los mismos derechos en acceso a la bóveda y forma de enterramiento. Las constituciones son muy detallistas en cuanto a cómo debía de regirse la vida espiritual y la vida de los cofrades y cómo se podía ingresar a la cofradía, ¿no? Incluso la cofradía pedía que se tenga noticia de aquellos chapetones recién llegados a las naciones vascas, a la ciudad de Lima, para poderlos incorporar a la hermandad. Se asistía también con dotes a las hijas de los hermanos y tenían una regla a las que cómo deberían de acceder a esto, ¿no? Entonces, de manera general, como vemos, las cofradías jugaron un papel muy importante en la ciudad de Lima y en todas las ciudades virreinales, y favorecieron no solamente el culto, sino poder ejercitar obras de misericordia y de salvaguarda del espíritu, del alma y del cuerpo, a través de los hospitales, de los colegios, de patronatos, de becas. Fueron unas grandes administradoras inmobiliarias de la ciudad, sobre todo desde la ciudad, porque regentaron la mayor cantidad de descensos impuestos en propiedades urbanas de la ciudad de Lima. Si hacemos un mapa de cómo estaba las cofradías dispersas en la ciudad de Lima y quién tenía mayor preponderancia, es a través de un mapa inmobiliario, que es cuando tenían sus censos impuestos, que nos damos cuenta cuáles son las cofradías de mayor énfasis en la ciudad. Lo demás está en el artículo.